aquí en la revista el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora. Bienvenido, ministro, y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Natalia. Un gusto de compartir por intermedio de ustedes con toda la gente que nos sigue aquí en la ciudad de La Paz y en el país. Ministro, ¿cuál es la cifra de las reservas de gas probadas que tiene Bolivia? 895 TCFs. Ese fue el informe que nos entregó Yacimientos a través del estudio hasta el 2018. Está en proceso de licitación la contratación de la empresa que va a hacer la certificación el 2019. ¿Qué pasa con Sproul? Recordemos que hay una denuncia muy clara que fue interpuesta por el senador Óscar Ortiz. Aseguraba que estaban inflando las reservas que tenía Bolivia. ¿Es esto cierto? En algún momento eso ocurrió. Se habló de un mar de gas en Bolivia, se habló de un negocio de ilusión que teníamos que hacer con el resto del mundo, que nos teníamos que convertir en el corazón energético de Sudamérica, y en ese proceso se habló de una gran cantidad de reservas que incluso habían cifras que ni siquiera coincidían de diferentes fuentes. Hoy manejamos una sola fuente. Las reservas probadas en Bolivia son 895, porque eso es lo que nos ha informado Yacimientos, de acuerdo a un mecanismo válido, académico, con el que se ha estimado esas reservas, y finalmente ese es el volumen con el que nosotros estamos encarando el negocio del gas, principalmente con nuestros dos vecinos, que es Brasil y Argentina. En términos simples, Bolivia no tiene el gas que se decía teníamos. ¿Tenemos menos gas? Seguramente bajo el suelo tenemos, pero probados en este momento a través de los mecanismos de exploración y explotación, lo que tenemos son los 895. ¿Qué significa esto? Que tenemos gas suficiente como para cumplir con los contratos con la Argentina, con el Brasil, pero principalmente con el mercado interno. Es decir, que el mercado interno puede estar tranquilo, hay gas para los domicilios, hay gas para los vehículos y los precios no se mueven. Es decir, todo está perfectamente engranado dentro de lo que es la cadena de los hidrocarburos sin problema. Y bajo esta cifra fue que usted fue a Brasil a negociar la venta de gas. No ofreció más, ofreció lo que Bolivia puede entregar. ¿De cuánto estamos hablando? Ese fue uno de los elementos más importantes de la negociación. Lo que muchos decían que era peligroso el hablar de la realidad de nuestras reservas fue la fortaleza en la negociación. Al Brasil le gustó mucho que les planteemos una figura muy clara. Queremos negociar gas y no negociar multas, que es lo que de un tiempo a esta parte Bolivia ha venido negociando con el Brasil. Tenemos, por ejemplo, dentro de lo que ha sido la historia del negocio con el Brasil, una energía pagada no retirada, un gas pagado por el Brasil que no fue retirado porque Bolivia no cumplió con los mínimos requeridos por el Brasil. ¿Qué significó eso? Que el día de hoy tengamos alrededor de 1.800 millones de metros cúbicos que le debemos al Brasil y que debemos entregarle porque ya fue pagado. Entonces ese volumen pagado no retirado se le denomina en el espectro técnico make-up. El make-up es lo que ahora debemos pagar como bolivianos en gas. Eso querían cobrarlo durante 90 días a Bolivia y lógicamente Bolivia no iba a percibir ningún ingreso por entrega de volúmenes muy altos de gas. Hablamos de 30 millones que nos iban a pedir estos 3 meses. ¿Qué conseguimos aquí? Que prácticamente 19.25 millones de metros cúbicos día sean pagados. ¿Hablamos que se va a vender un 35% menos de gas a Brasil? No. Vamos a entregarle lo que pide el Brasil. Lo que vamos a hacer es cobrar 19.5 millones de metros cúbicos y del 19.5 hasta los 30 que nos puedan requerir en estos 70 días que nos han pedido la adenda, la elaboración y la redacción de esa adenda. El resto lo vamos a entregar como parte de esos volúmenes pagados no retirados. Es decir, hay 2 escenarios de gas que vamos a entregar. El uno que es pagado y que ha estado dentro de los rangos normales,
y el otro volumen que va a ser cubierto a cuenta de ese pago que dio el Brasil y que no se le entregó gas. Ahora, Bolivia tiene competidores para vender gas a Brasil, a Argentina. ¿Quiénes son y cómo llegar también Bolivia a poder competir al nivel de estos países? Ese es otro tema que conseguimos y hay que agradecerle, y fue voluntad de la presidenta el que podamos acercarnos a las autoridades brasileras con mucha expectativa. Hay mucha expectativa hasta de las autoridades brasileras de conocer a nuestra presidenta, y nos aceptaron escenarios interesantes, hasta de precios. Miren, Natalia, los precios del gas están vinculados a los fuels. ¿Qué son los fuels? Los líquidos, las gasolinas. Esas gasolinas en el mundo tienen un precio y fluctúan en función de sus características de venta. Nuestro gas está vinculado a esos precios, nuestro precio del gas está a eso. ¿Qué hemos pedido? Que el precio del gas ahora esté vinculado a otros precios de gas. Y se llama ahora el negocio gas to gas, le llaman a nivel internacional. Nos han aceptado eso también. En la adenda vamos a trabajar esa posibilidad, pero lo que más nos interesa es que nos establezcan firmeza en la nominación. ¿Qué teníamos? Teníamos fluctuaciones muy grandes entre los volúmenes que nos pedía el Brasil, Natalia. A ver, nos pedía en el día 14 millones y en la tarde nos podía pedir 30. O al revés, nos pedía 30 en la mañana y en la tarde nos podía pedir 14. Esas fluctuaciones hasta interdiarias eran demasiado complicadas porque nos ponían en riesgo la producción. ¿Qué pedimos? Que nos pidan, que nos nominen, se llama, alrededor de 19, 21, 23, donde nosotros podamos trabajar con mucha firmeza dentro del volumen que le vamos a entregar al Brasil. Ahora, ¿qué pasa con la venta de gas a Argentina? Tomemos en cuenta que en este país está Evo Morales y también asumió el poder los dos Fernández, precisamente, que no son precisamente afines a este gobierno. ¿Podría convertirse políticamente complicada la venta de gas a este país? ¿Qué pasará? Vamos a estar en la Argentina. Nosotros tenemos, primero, la firme convicción de que a la Argentina le estamos cumpliendo sagradamente los volúmenes requeridos por la Argentina. Un primer elemento es que Bolivia está con mucha seriedad dentro de lo que es el contrato con la Argentina. Un segundo tema pasa porque el próximo año es un año donde prácticamente se cierra una etapa del contrato con la Argentina y tenemos que hablar de qué vamos a hacer con la Argentina. ¿Cuándo es esa reunión? Hemos pedido de que sea en diciembre, pero nos han solicitado desde la Argentina que la podamos hacer a finales de enero, porque en este momento ellos están en la transición que también nosotros vivimos hace un tiempito atrás. Están recién instalándose las nuevas autoridades. Estimo que en la segunda quincena de enero vamos a estar visitando la Argentina a nuestro homólogo para poder sentarnos a hablar de qué es lo que va a ocurrir. ¿Dónde es la época crítica? Tanto con el Brasil como con la Argentina es el invierno. Sí. Las nominaciones de invierno es donde complican. Lo que ha ocurrido con el Brasil nos da tranquilidad con la Argentina. ¿Y con qué posición va Bolivia en cuanto a precios, en cuanto a cantidad de gas? Va a ser muy difícil que movamos los precios con la Argentina. Sí creo que debemos hablar de los volúmenes y de la firmeza, de la estabilidad de los volúmenes, pero les repito, lo que ha ocurrido con el Brasil nos da tranquilidad para hablar con la Argentina. Esa estabilidad que nos ha dado el Brasil, esa nominación real que nos va a dar el Brasil, nos permite tener mucha tranquilidad con lo que vaya a ocurrir con la Argentina. Bueno, termino con esto porque ya se nos fue el tiempo. ¿Qué pasa con YPFB, la estabilidad, la aseveración que hizo quien antes estaba dirigiendo el estatal? No, ha sido un lapsus ahí que no sé si fue magnificado por algunos medios, pero que lo que se dijo no es real. El tema de una quiebra no existe. ¿Por qué lo dijo entonces? Yo creo que fue un error de término, porque escuchamos la declaración y por ahí encontramos que al preguntarle qué opina de Yacimientos, dijo, está quebrada. Pero el término quebrado no hay... La palabra no era quebrada. Sí que hay una crisis ahí que hay que
que hay que hacer una reingeniería en la estatal petrolera con seguridad. Tenemos que readecuar la institucionalidad. Ya no vivimos los ingresos que vivíamos hace 10 años atrás, pero con seguridad que lo que podemos garantizar, Natalia, con la estatal petrolera es que goza de buena salud financiera, es que encara perfectamente los compromisos que tenemos con el Brasil, Argentina y principalmente nuestro mercado interno, pero además de que todavía tenemos una perspectiva de exploración, explotación y reposición de reservas, seguramente con mucha solvencia por la riqueza que tiene Bolivia, principalmente en hidrocarburos. ¿Lo cambiaron por esa declaración o por otra razón más? Bueno, creo que es uno de los temas que nos toca hacer como autoridades. A ver, nosotros somos como los DTs en el fútbol, tenemos que ir ubicando a los jugadores y tenemos que ir haciendo los cambios necesarios para que el equipo funcione. Y lo que hemos tratado de hacer en estos momentos es reacomodar el equipo para que continuemos jugando un partido que nos interesa a todos los bolivianos. ¿Sí lo cambiaron por la declaración entonces? Parte de ello fue la responsabilidad y el origen del cambio. Gracias por acompañarnos, ministro.